Primero, muchas gracias, gracias por el espacio. Creo que pocas veces tenemos la posibilidad, los comunicadores y sus aliados, de poder conversar sobre realmente estrategias, acciones, ideas para hacer efectivo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esta es una de esas oportunidades y yo saludo eso. La SPDA es la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Es una organización que este año justo cumple 35 años de vida. Y para nosotros, yo soy Jimmy Carrillo, soy director de comunicaciones en la SPA. En realidad, el aporte de comunicaciones va por el lado estratégico y tiene como meta no solo el informar, sino el promover cambios, ¿no? Creo que es un poco el valor que le podemos ofrecer a las comunicaciones y a partir de eso surgen varias cosas desde la SPDA. La SPDA tiene un sitio de noticias propio, tiene eventualmente, o con mucha frecuencia en realidad, sacamos videos, infografías, hacemos campañas, pero yo no les voy a hablar de esas cosas porque queremos centrarnos en dos ejemplos que me parece pueden entrar en la categoría de innovadores y los pongo a consideración para a partir de eso poder conversar, tener un debate un poco más amplio. El primero de ellos es Sesiones SPDA, que en realidad surgió como un evento que lo que busca es promover colaboración y acción, ¿no? Entonces, nosotros para desarrollar Sesiones SPDA partimos de un problema. El problema son los eventos en sí. Más de uno acá presente ha ido a eventos en donde el expositor tiene poca interacción con su audiencia, con la gente a la que asiste, como por ejemplo la imagen que ve uno ahí, ¿no? Es prácticamente una persona exponiendo, las otras escuchando, y no hay posibilidad a veces de réplica, a veces de preguntas, pero no realmente una conversación mucho más larga por el formato en sí. Tampoco los participantes tienen mucha ocasión de dialogar entre ellos. Eh, Hay poca empatía muchas veces, digamos que la empatía depende de la capacidad y la calidad del expositor o expositora, de la facilidad con la que se comunica o con la que enlaza su información con historias o con algo más. Y muchas veces también estos eventos, que son la gran mayoría, no logran acciones concretas, ¿no? O sea, se invita a representantes de la academia, del Estado, y lo que dicen queda un poco en el aire, no realmente se le puede hacer un seguimiento a varias de las ideas o propuestas que mencionan en estos espacios. Entonces, con eso, un poco harto de ese panorama, es que realizamos una investigación, un proceso de investigación que tenía como meta crear un evento que promueva compromisos y líneas de acción, trabajo compartido entre investigadores, tomadores de decisión y personas de gremios, de comunidades, afectados muchas veces por los problemas ambientales, y que además busque a partir de esto este, acuerdos a los cuales se les pueda dar seguimiento, ¿no? El proceso para construir esto fue largo, en realidad. Eh, y partimos de muchas de las metodologías, herramientas contemporáneas, varias de esas incluidas en procesos de design thinking. Entonces, analizamos formatos, realizamos entrevistas a profundidad a varias personas, desarrollamos procesos de construcción colaborativa, ¿no? Para sacar algunas ideas clave en torno a estas entrevistas a profundidad, para desarrollar pilotos y después pruebas sobre esos pilotos. Y acá, por ejemplo, esto que parece un montón de post-its, en realidad es un montón de post-its, pero detrás de eso están mapas de usuario que hicimos en su momento, ¿no? Y ahí sacamos información muy valiosa en torno a qué cosas los usuarios estimaban como beneficiosas o atractivas en el orden de
no solo engancharse con la presentación, sino sobre todo, generar alianzas, networking, acciones a futuro. Esto es la primera, esta es una de las primeras maquetas de lo que fue el piloto de sesiones SPDA. Entonces, después de muchos ejercicios, decidimos que lo ideal sería enfocarnos en aquellas personas que tienen que conversar del tema de diversas aristas: Estado, comunidad, academia, invitarlos y promover el debate entre ellos, con la posibilidad de que todos tengan voz frente a un auditorio, ¿no? Entonces, sesiones SPDA lo que buscaba es tener estos dos invitados, ubicarlo en 3 mesas de trabajo. Tenía que haber una representación entre actores del Estado, del gobierno regional, academia, empresa, comunidad, género, edad, tener un moderador por mesa, establecer bloques de trabajo con preguntas por bloque y dar opción a que todos eventualmente puedan participar en esa conversación, ¿no? Y todo se transmitía en vivo. Entonces había la posibilidad de conversar con pares, pero también de la presión del tiempo, real presión del tiempo, y de redes sociales, y de que todo se está pasando en vivo, ¿no? Y el resultado creo fue bueno, fue interesante. Esta es una de las sesiones que hicimos. Ahí, como ven, está la gente un poco ya en pausa de su trabajo y hay un representante de cada mesa saliendo, exponiendo con una entrevista central, con un presentador que tiene mucha experiencia haciendo entrevistas además, que es Carlos Cornejo, que ha tenido varios programas de televisión. Acá es otra, acá podemos ver la mesa de trabajo y al fondo las cámaras. Entonces, era como un espacio donde había mucha interacción, mucho movimiento, mucho intercambio de ideas. Esta es otra de las tomas. Está ahí Cornejo presentando el programa, la gente atrás, un público que en realidad es como mínimo, porque esto es más que nada algo que se hace para transmitirse en vivo, ¿no? Y para, sobre todo, que estas personas conversen y tomen decisiones. Entonces, los resultados fueron buenos a partir de este ejercicio, a partir de estos ejercicios y esta realización. De hecho, varios de los acuerdos que se lograron en sesiones SPDA sirvieron para que la misma SPDA pueda hacer seguimiento a ellos o transformarlo eventualmente en comentarios sobre políticas públicas, en acciones concretas de fortalecimiento al Estado y a diversos otros organismos. Y acá yo tengo algunas de las citas de gente que participó en sesiones, porque además no solamente era el seguimiento a los acuerdos, sino también entrevistas de salida, digamos, a varios de los asistentes. Esta persona, por ejemplo, habla sobre la metodología que se usó y cómo ayudó esta a la dinámica grupal, que le parece un formato innovador, ¿no? Esta persona, que es de una empresa, en realidad, que es una empresa ligada a Palmas, creo que en Loreto, le pareció el formato dinámico, ágil y que le ayudó a escuchar, porque además ella tuvo que sentarse en algún momento con gente de una comunidad y con el académico que había sacado un informe sobre el tema, y le pareció que era algo que enriquecía su chamba, que en peruano es trabajo. O esta otra persona más ligada al mundo académico que le pareció un formato ágil, interactivo, y que creo que pues es un comienzo y es una forma de repensar un poco cómo nosotros hacemos estas acciones, ¿no? En general, nos quedamos a veces con los formatos ya establecidos, no vamos un poco más allá. Me voy a tomar un par de minutos extra para poder hablarles de esto.
que es Hackathon por la Amazonía. Una hackathon, creo que tengo una lámina sobre eso, es un encuentro entre programadores y diseñadores de experiencia de usuario. Claro, hackathon suena a hacker, pero hacker en realidad es el desarrollador, es la persona que ve cosas relacionadas a software, a aplicaciones. Y ellos, esta comunidad de desarrolladores, de hackers, en realidad es muy unida y muchas veces está muy interesada en promover, en hacer cosas que posibiliten cambios en la sociedad. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a este grupo que le interesa promover cambios y tenemos al gobierno, a las ONGs, un poco desligados de esa realidad, ¿no? Y la realidad es que necesitamos que esos dos mundos conversen. O sea, los grandes inventos contemporáneos han surgido por encuentros, a veces fortuitos o no, en donde las personas han podido conversar y desarrollar soluciones. La Hackathon por la Amazonía tuvo varios talleres previos en donde investigadores podían conversar con desarrolladores invitados previamente para entender un poco los problemas detrás. Algunos de ellos tenían que ver con carreteras en Amazonía, de hecho. Y acá vemos un poco a los desarrolladores y diseñadores sentados escuchando al expositor, pero después es solamente esa la primera etapa de esa dinámica, porque en algún momento cortamos, rompimos esas sillas, hicimos varios grupitos y había una dinámica mucho más distinta y directa. Esto es un encuentro similar que se hizo en Iquitos, porque es importante que esto no sea solamente en una ciudad. Ahí está Iquitos nuevamente representado. Y después todo esto devino en 2 días centrales de desarrollo intenso, de búsqueda de soluciones. Se seleccionaron a las propuestas más bien o mejor desarrolladas y ellas fueron a una final. Ahí están todos los desarrolladores y diseñadores. A una final en Iquitos, que fue muy interesante, porque como varios de las personas que están ahorita en este grupo de Zoom sabrán, una cosa es el Internet en Lima o en Internet en otra ciudad del mundo, y otra es el Internet en Iquitos, y otras son los problemas de Iquitos. Entonces, testearlo en Iquitos era importante. La final fue en Iquitos y ahí ven a diseñadores y gente conversando con usuarios de verdad sobre la solución y el resultado fue óptimo en realidad. No solamente diseñadores y programadores que al final pudieron conversar y desarrollar cosas mucho más interesantes con organizaciones del Estado, sino también un proyecto que nosotros ahora estamos empujando y que pronto tendrá vida, que implica a través de mapas ubicar puntos de deforestación y por medio de inteligencia artificial ver cómo esos puntos se relacionan con carreteras o vías de acceso. Es bien tecnológico, parece bien tecnológico, lo es, pero también puede ser muy importante y muy importante para un poco analizar el futuro de estas vías, ¿no? Y evidenciar su impacto. Así que eso es lo que quería mostrarles por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy, de bastante información. Quisiéramos de repente hacer todas las presentaciones y después podemos abrir una ronda de preguntas. ¿Qué les parece? Paso entonces ahora, y también si es que algunos quisieran poner sus preguntas en el chat, por favor, también pueden hacer eso. Paso entonces ahora a la representante de DAR, Liliana, para su intervención. Sí, ¿qué tal nuevamente con todos? Bueno, yo inicialmente, les soy sincera, no había preparado una exposición como para este momento, más voy a intentar adecuar una que podemos compartir. A ver. Y le pongo aquí.
pantalla. Aquí pueden ver la pantalla. Sí. Un segundito. Ahí está, perfecto. Listo. Entonces, la experiencia que yo quería presentarles como una de las experiencias efectivas que hemos tenido desde DAR y en realidad en trabajo conjunto con varias organizaciones, es la campaña que desarrollamos frente al proyecto de hidrovía amazónica. No voy a leer todo eso, no obstante, sí les cuento un poquito de qué va el proyecto, ¿no? En Perú se estaba proponiendo la que sería la primera hidrovía en todo el país. Y esta hidrovía iba a estar sobre un área muy grande en la Amazonía, afectando a 424 comunidades nativas y sobre los 4 principales ríos en Perú, ¿no? Entonces, al momento de nosotros analizar esto, vimos que era importante que si se estaba realizando una propuesta de esta manera, esta se realice con estándares ambientales y sociales altos para poder lograr una protección efectiva. Sin embargo, este proyecto tenía varias falencias, ¿no? Entonces, ¿por qué este proyecto debería importarle a las personas? ¿Por qué las personas deberían conocer de esto? ¿No? Entonces, por un lado, identificamos que podría ser otro de la lista de los malos negocios que ha tenido el Perú, en el sentido de que el sustento que se presentaba para que el proyecto fuera viable de manera económica no era suficiente. Habían diferentes fallas al respecto, ¿no? Y además, y esto es un hallazgo que también, o una reflexión que también han compartido otras organizaciones, es el tema de que al momento de planificar en la Amazonía no es lo mismo que planificar en costa, que planificar en sierra. Entonces, si vas a actuar sobre ríos amazónicos que tienen características diferentes, que tienen meandros, que forman playas, que tienen un comportamiento específico, también tienes que tener en cuenta esas especificidades. Del proyecto no las tomaba en cuenta. También este proyecto trataba un poco de poder intervenir estos 4 ríos para poder dragar, es decir, poder tomar porciones de la parte de abajo, digamos, del fondo del río, sacar porciones de allí para poder generar la profundidad suficiente para que puedan transitar por ahí, digamos, diversas embarcaciones. Se entiende, si se necesita más profundidad es porque van a ser embarcaciones más grandes, porque se quiere promover, digamos, un comercio de una manera más fluida, digamos, ¿no? Dentro del sustento, parte del sustento económico era que se quería, por ejemplo, lograr una interconexión con Brasil a este nivel, ¿no? No obstante, también dentro de estas características que tienen pues, los ríos amazónicos, estos fondos que se hacen para estas zonas de dragado no son estáticas, sino que es como que excavas y luego se va cubriendo un poquito. Luego surge un mal paso, como les llaman estas zonas de poca profundidad, más allá. Luego era más por allá. Entonces, se necesitan los estudios técnicos suficientes para planificar y poder responder a esta realidad de la naturaleza, cosa que tampoco contaba el proyecto. Y no contaba con diferentes cosas. Por ejemplo, vinculado a este proyecto en el 2015, hubo un tema de consulta previa, del cual hubieron 90 acuerdos resultantes, y que también muchos de ellos iban ligados a la protección de vida y salud de las personas, ¿no? Y tampoco se estaba respondiendo. Uno de ellos era la falta de estudios ecotoxicológicos complementarios, que era parte de, digamos, del acta de consulta previa, y que al final, hasta el momento no se cuenta con eso, ¿no? Entonces, el estado de este proyecto, y por lo cual también consideramos que esta intervención en comunicación que se hizo ligada a este proyecto fue efectiva, fue porque finalmente frente a una IA que tenía más de 400 observaciones de los opinantes técnicos, así de claros, de fuertes, de numerosos eran, digamos, los vacíos que habían en este estudio. Frente a esa situación y que podía poner en riesgo la vida y salud de las personas, finalmente el mismo concesionario desistió, abandonó el proceso de evaluación ambiental en el 2019. Actualmente el contrato sigue vivo, o sea, el proyecto puede reactivarse, no obstante, esa es la situación, ¿no?
Entonces, dentro de lo que es comunicaciones, nosotros optamos por mostrar estas inconsistencias que se encontraban en el proyecto, mostrando que la hidrovía o que el proyecto tal cual se había presentado podría ser un nuevo mal negocio para el país, ¿no? Entonces, se trataba de visibilizar un poco los riesgos a los cuales se estaban exponiendo los peruanos y los peruanos más vulnerables. Dentro de las líneas tuvimos una primera entrada que era poder realizar toda una etapa de investigación a nivel técnico, de análisis a nivel técnico, que nos permita precisamente encontrar los argumentos por los cuales nosotros íbamos a sentar esta posición, ¿no? Y esto se hizo a nivel técnico y se sacó a nivel comunicacional, reunido a través, digamos que el documento de campaña que hicimos se transformó luego en un elemento comunicacional que fue, digamos, el punto de partida, que es esta cartilla que se muestra en la diapositiva. Otra de las líneas era que, bueno, cualquier trabajo que se quiera hacer para poder lograr un cambio no lo podemos hacer solos. Necesitamos trabajar juntos, con aliados, y sobre todo si son aliados locales, porque finalmente son las voces, son los rostros de quienes finalmente podrían ser los afectados, ¿no? Entonces, hicimos también una etapa de fortalecimiento de capacidades y de vínculos con nuestros aliados, principalmente en las organizaciones indígenas. Por ahí creo que está conectada Katia, que fue parte también en el proceso. Trabajamos también con AIDC, ahí todavía no estaba Segundo, y también con otras organizaciones, Orpio, Corti, que también son parte de la zona de influencia de este proyecto. Entonces, en esta etapa también, por ejemplo, hicimos una capacitación para comunicadores, trabajamos de manera conjunta con periodistas reconocidos para poder fortalecer nuestras habilidades a nivel radial, a nivel de adaptación de contenidos, ¿no? Y también fue un punto de partida importante. Algo que hablaba también hace un momento era el tema del poder de los testimonios locales, de poder mostrar finalmente quiénes son los afectados. Esto, por ejemplo, nos ha sido, uno, que es importante, dos, porque muestra que no es tu posición, es un riesgo que realmente existe y que las personas que viven en el lugar lo pueden también identificar, mostrar, ¿no? Entonces se trabajó también una entrada a nivel local para poder recoger testimonios de pobladores y además de también contar con material local sobre la zona, ¿no? Que es bastante importante. Por ejemplo, cuando trabajamos con medios, tuvimos una conferencia de prensa donde los resultados fueron mostrados por las 4 agencias internacionales más grandes que hay en Perú, como EFE, AFP, entre otras, ¿no? Entonces, un tema que causó bastante interés de los periodistas, y además que para nosotros fue como épico, porque una cosa es que asistan, ya es un reto normal que asistan las agencias a tu conferencia, pero que asistan y saquen tu nota, es algo como que adicional y muy importante, ¿no? Entonces, un punto de entrada importante fue contar con precisamente voceros dentro de esta conferencia que fueran de la zona, y además con facilitar a los medios toda esta información local. Por ejemplo, Agencia F sacó en YouTube, me parece, un reel con todos los materiales, con segmentos de las entrevistas que les habíamos alcanzado para mostrar los testimonios locales. Los mismos testimonios locales se lanzaron también, por ejemplo, en un evento público que se hizo, y al cual estaban invitados también todos los que son los tomadores de decisión, en este caso, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el Perú, la Dirección de Hidrovías, y todo allí. Justo en la foto aparece Miguel Obregón, en ese entonces de la Dirección de Infraestructura, ¿no? Infraestructura fluvial. Entonces, que está opinando, y que también, por ejemplo, nosotros pasamos todos estos testimonios locales al inicio del evento, ¿no? Para poder compartir con esta información. Un componente importante fue la incidencia a través de los medios de comunicación. Muchas veces el desafío, y sigue siendo siempre un desafío, es cómo llegar al tomador de decisión. Uno de los mecanismos que puede ser de utilidad y es el tema precisamente de mostrar todas estos hallazgos, estos riesgos que se están teniendo, y hacer de alguna manera la presión a través del tercero, que son los medios de comunicación.
tanto para que el tomador pueda ver la importancia del tema que estás manejando, como para que la ciudadanía pueda estar informada de todas estas decisiones que finalmente se toman con el dinero y presupuesto de todos los peruanos, ¿no? Entonces, hicimos una fuerte campaña en medios, bueno, han subido, ya son más de 142, pero el último conteo estaba por casi los 200 rebotes en medios masivos, trabajamos con diferentes agencias, hubo reportajes a nivel internacional también, como con la agencia France 24, ¿no? Y también a nivel nacional. Bueno, ahí hay algunos ejemplos de algunos de las notas que sacaron, ¿no? Entonces, a todo esto, nosotros cuando trabajamos estrategia, la política, comunicación, todo, trabajamos siempre a partir de la fórmula que le llaman la fórmula DARL, que siempre comparten en la institución, ¿no? Pero en realidad seguramente muchos hacemos de esta manera el trabajo, ¿no? Trabajamos primero una etapa de conocimiento, reunir los argumentos, la etapa de incidencia, y todo esto se realiza de manera articulada y coordinada con los diferentes aliados, con los diferentes actores, ¿no? Entonces, aquí también tengo algunas lecciones aprendidas que tuvimos de esta experiencia. No sé, creo que ya excedí el tiempo, pero si me permiten un par de minutos. A nivel de estrategia, y son cuestiones a veces muy estructurales, muy básicas, pero que a veces se nos olvidan, ¿no? Por ejemplo, es muy importante reconsiderar o tener presente que una estrategia de comunicación nunca va solita, siempre va enmarcada en un trabajo técnico, en un trabajo político, ¿no? Entonces, la estrategia madre siempre es la técnico-política, y a partir de ahí nosotros entramos a trabajar de manera articulada. Un segundo punto es esto que les mencionaba del trabajo con los aliados locales, también el trabajo planificado. Nosotros partimos de un documento de campaña, tener por escrito, fundamentado y con argumentos y fuentes, cada una de los datos, de la información que se iban a ir mostrando. A partir de ahí, organizar cómo vas a trabajar, cómo vas a compartir, cómo vas a lanzar estos mensajes. Ir, por ejemplo, librando, ¿no?, estas pepas por etapas. A veces nos ha pasado que nos emocionamos demasiado y en una sola nota de prensa queremos lanzarlo con todo. Y eso no resulta siendo a veces tan estratégico, porque finalmente el periodista muchas veces además limita la información de acuerdo a su espacio. Entonces no siempre, a veces se pierde información en el proceso, y además como que gastas todas tus papas en la primera entrada, ¿no? Entonces íbamos liberando, identificamos diferentes líneas de trabajo. Tenemos una línea de mensajes económicos, de mensajes sociales, de mensajes ambientales. Por cada una identificamos y priorizamos cuáles eran los mensajes y argumentos más fuertes, y a partir de ello fuimos liberando la información, logrando un trabajo más sostenido en el tiempo, aplicando la fórmula que les comentaba, y también teniendo en cuenta esto, ¿no? A veces algo que nos falta todavía seguir perfeccionando, seguir trabajando, es el hecho de poder tener esta mirada de que no siempre ampliarlo a todo, o trabajar o dirigirse a todos, va a cumplir tu objetivo. Tienes que tener claro quién y qué institución es la que tiene en sus manos la toma de decisión, el cambio que tú estás buscando, y centralizar allí, ¿no? Y eso, por más que es uno de los principios fundamentales en todo este tema de las estrategias, es algo que siempre o se nos olvida, o en el camino es un poco difícil poder llegar a ese acuerdo, ¿no?, dentro de la misma institución y con aliados también. Siempre a nivel de contenido, siempre tenemos como premisa el no soltar denuncias solas, aisladas, ¿no? Toda denuncia va fundamentada y va amarrada a una propuesta. Ok, hemos encontrado esto, ¿qué se puede hacer al respecto? Van las dos cosas de la mano. Está el tema de la fuerza en la adaptación de contenidos, algunas entradas que son importantes para medios de comunicación, es el tema de mostrar los riesgos, cómo afecta a las personas. Es algo que los periodistas siempre te piden, ¿no? Ok, ya tu tema muy importante, muy bonito, pero ¿cómo le afecta a la gente? ¿Por qué le va a importar? Y también otro aprendizaje también a veces
que se muestra más fácilmente la relevancia, mostrando también cómo afecta el bolsillo de las personas, ¿no? En otros temas como Camisea todavía también ha resultado eso, ¿no? Entonces, bueno, temas de adaptación, que todos trabajamos, uso de cifras, porcentajes, equivalencias, y siempre resaltar y priorizar el actor local, sus historias y testimonios. Entonces, eso es lo que puedo compartir ahora con ustedes respecto a esta experiencia. Muchas gracias por poderme dar este espacio. Muchas gracias, Liliana. Creo que hemos aprendido bastante, sobre todo la estrategia fórmula de dar, conocimiento, incidencia, coordinación y articulación. Gracias nuevamente. Vamos a pasar ahora a Sandra. Y acuérdense para... Andrea, muchas gracias. Sí. Todavía creo que estás compartiendo tu pantalla, Liliana. Liliana está con el micrófono inhabilitado. Sí. Todavía... Sí, disculpe, si me pueden ayudar con eso porque se me ha congelado un poco la pantalla y no puedo sacarlo. Arriba en su pantalla, en rojo, dice Stop Share. Ya está. Perfecto. Ya. Adelante, Sandra. Marlis, Andrea, quiero saber si me escuchan muy bien con el barbijo, no sé si hay ningún problema. Sí, te escuchamos. Perfecto. Gracias entonces a todas. Igual voy a compartir con ustedes una grata experiencia definitivamente, que ha tenido para nosotros definitivamente muy buenos resultados en lo que es incidencia política como tal. Y bueno, les comento, yo soy coordinadora de comunicación de la red UNITAS, acá en Bolivia. Como antecedente quiero contarles que durante hace 6 años atrás, de repente, se ha impulsado la construcción. Perdón, Sandra, disculpa, perdón que te corte. Tenemos una compañera que dice que no está logrando escuchar bien. Yo escucho bien, pero la compañera dice que no escucha muy bien. No sé si podrías meter eso por el barbijo y ahí para que se escuche mejor. ¿Ahí me escuchan mucho mejor? Sí. Ahí está mejor, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, ya está, empiezo de nuevo para que así todos me puedan escuchar. Les decía que estoy como coordinadora de comunicación de UNITAS, y bueno, en este cargo nos ha tocado hacer frente a una campaña muy interesante. Hace como unos 6 años atrás, un poco más tal vez, se ha impulsado en Bolivia la construcción de represas, ¿no? En algunos ríos que están atravesando la Amazonía, tanto brasilera como boliviana. Habían 2 proyectos que preocupaban mucho a las poblaciones aledañas a estos ríos, denominados el proyecto Bala y Chepete. Eran proyectos que inclusive ya contaban con un supuesto financiamiento e incluso estaban realmente a punto de ser ejecutados, ¿no? Entonces se elaboró una campaña para que se pueda exponer, se pueda mostrar públicamente cuál iba a ser la incidencia tanto en medioambiental como también en los pobladores, en la gente que vivía en los alrededores. Esta estrategia es la que quiero compartir con ustedes. Esta campaña se denominó No a las represas en la Amazonía, sí a la vida, ¿no? Y como muy bien lo decía Liliana, ninguna estrategia de comunicación puede diseñarse suelta, ¿no? Es decir, no está en el éter. Esta venía definitivamente como una demanda, ¿no? De los mismos pobladores, de los lugares que se veían afectados, porque ellos demandaban la necesidad de ser escuchados, ¿no? De que realmente se pueda considerar toda la afectación que ya habían sufrido
con una represa construida en el Brasil y que se suponía iban a sufrir también si se materializaba la construcción de estos dos proyectos que les mencioné. Nuestra idea partió de ello, es decir, de la necesidad que tienen estas como otras organizaciones, como otras poblaciones, de ser escuchadas. Más que nosotros como instituciones hablar, procuramos en esta estrategia potenciar la voz de los voceros naturales. Entonces, nuestro proceso comenzó con un fortalecimiento a esta vocería natural. Continuó con la elaboración de alianzas, ¿no? Alianzas que convergen en intereses comunes, en defensas comunes, y también en enmarcar cuáles iban a ser nuestros escenarios de denuncia, de debate, de diálogo también, desde luego. ¿A quiénes pretendíamos llegar entonces? Pretendíamos llegar principalmente a líderes de opinión, a gobiernos locales, departamentales, nacionales, a la opinión pública, desde luego a la academia. Porque si bien nuestros voceros naturales conocían de manera vivencial lo que podía pasar con la construcción de estas represas, ¿no? No tenían de repente el conocimiento técnico de lo que se había investigado y estudiado ya en nuestras universidades acerca de las consecuencias que va a tener la construcción del Chipete y el Bajo. Por lo tanto, para nosotros era también importante que la academia escuche estas demandas y estos testimonios y se convierta en aliados de estos voceros naturales. La primera fase de esta estrategia comenzó, como les señalaba, con un taller de vocería, un fortalecimiento a las capacidades comunicacionales de los líderes y de lideresas de las organizaciones sociales, porque consideramos que es de ahí de donde partimos, es decir, ellos tenían la necesidad de ser escuchados, pero necesitábamos generarles espacios, necesitábamos fortalecer sus capacidades, porque el conocimiento vivencial lo tenían ellos. Lo que necesitábamos nosotros era fortalecer todo eso y amplificar esa voz. En realidad, el trabajo que nosotros hicimos desde UNICAS y desde el programa urbano fue en realidad un trabajo colaborativo, de apoyo. Quienes ejecutaron, quienes ejercieron en realidad la vocería fueron justamente todos aquellos que se sentían perjudicados por todos estos proyectos que se pretendían ejecutar. El taller de vocería involucró, como les decía, el fortalecimiento de las capacidades en comunicación, ¿no? Muchas veces, como también los compañeros que hace rato hablaban, mencionaban, los medios se dirigen a información o a noticias que sí van a hacer impacto, porque hay que entender también que los medios pasan por un proceso, ¿no? Ya sea de edición, de titulación, etc. Entonces, muchas veces nuestros voceros no tienen la posibilidad o la capacidad de tener esta síntesis o de declarar, como nosotros hablábamos en el taller, como titulares de prensa, ¿no? Como titulares de periódico. Entonces, este taller también les mostró a ellos un poco cómo era el trabajo de los periodistas para que haya también una empatía y ellos puedan facilitar tanto en materiales como en tiempos lo que realmente se quería decir. Entonces, además de todo el conocimiento vivencial que ellos tenían, lo que se trabajó fue la forma de expresarlo, la forma de decirlo, para que este mensaje sea llamativo, se quede llame la atención de los medios particularmente, porque estos iban a ser pues los aliados para amplificar esta denuncia y llegar definitivamente a la opinión pública y también a los tomadores de decisión. Este taller de vocería involucró a varios líderes y lideresas de las organizaciones
que trabajan en defensa de los ríos en la Amazonía, ¿no? Y logró identificar a partir de los testimonios de estas personas, de los discursos de los líderes y lideresas y de las organizaciones, identificó mensajes e ideas fuerzas que iban a ser constantemente reiteradas en todos los mensajes que nosotros íbamos a elaborar o trabajar conjunto con ellos para que sean expuestos en medios, en discursos, etc. ¿De qué partió esta estrategia? El vacío no existe. Si nosotros no decimos nuestra palabra, otros lo van a hacer. Y no lo van a hacer con base al conocimiento, a la vivencia que nosotros tenemos, ¿no? Y digo nosotros porque creo que poniéndome también un poco como con los voceros, ¿no? Nos involucramos tanto con ellos que definitivamente sentimos su demanda como nuestra. Ellos entendieron entonces que tenían que potenciar esta capacidad comunicativa para denunciarla, ¿no? Avanzado en ello, en estas capacidades, empezamos a ver también con qué medios a nivel nacional contábamos como medios afines y cuál era la posibilidad de generar entre las organizaciones defensoras de los ríos sus medios propios, ¿no? Gracias a Dios, con la digitalización y con el avance de la tecnología, podemos generar alternativas en medios también para las mismas organizaciones que generen sus propios contenidos, ¿no? Pueden ver aquí ustedes que una vez que se avanzó con el taller de vocería y se fortaleció las capacidades comunicacionales de todos estos líderes, se logró hacer una conferencia de prensa. Esta imagen que ustedes ven acá es una conferencia con todas aquellas personas que habían participado del taller y otras también, que además habían trabajado mucho en el tema de la defensa de los ríos en la Amazonía. Entonces, esta es una conferencia de prensa a la cual ellos se enfrentaron y definitivamente fue un éxito, ¿no? Tuvo un muy buen momento. En la fase 2 de esta estrategia, nosotros nos propusimos expandir la vocería más allá de los voceros naturales, involucrando líderes de opinión. Porque estos líderes de opinión ya contaban con ventajas como credibilidad, ya eran personas reconocidas o conocidas por la opinión pública, ya tenían un público, ya tenían muchas veces inclusive un medio por el cual difundían sus mensajes. Y no me refiero a líderes de opinión solamente como periodistas, que también sí identificamos varios de ellos, sino inclusive aquella gente que investigaba de manera independiente, pero que estaba comprometida con esta lucha. Entonces, identificamos a varios líderes y lideresas de opinión. Una de ellas, por ejemplo, una periodista muy conocida acá en Bolivia, Jimena Antero, que ella realizó varias entrevistas a estos voceros, pero inclusive se comprometió de tal manera con esta defensa que habilitó el espacio en su programa para transmitir algunos foros, algunos debates que se realizaban en torno a esta temática, ¿no? Dentro de los varios líderes que identificamos, pues menciono esta, que hubieron otros más. Incluir a periodistas también fue una estrategia. De hecho, muchas veces los medios en Bolivia tienen el interés de realizar investigación en estas temáticas, pero no tienen las posibilidades económicas de destinar periodistas para que viajen a estos lugares, ¿no? Un periodista está cubriendo en Bolivia muchas fuentes y eso dificulta su trabajo para una especialización. Sin embargo, sí hay medios y periodistas involucrados, comprometidos con la defensa del medio ambiente, la Amazonía y toda esta temática. Identificamos, hizo un mapeo, se identificó qué medios estaban en Bolivia, tenían este discurso, qué periodistas además trabajaban en ello, y se invitó a estos periodistas, se facilitó toda la información, incluso se les invitó a los encuentros, a los foros, para que ellos puedan recolectar de primera fuente los testimonios de las personas que habían
sufrir inundaciones por las represas construidas en el Brasil, o que se sentían amenazados por el tema de estos proyectos que estaban siendo planeados, ¿no? Otra de las acciones fue difundir y apoyar las investigaciones también periodísticas. Es decir, les vuelvo a reiterar, lastimosamente la situación de los medios en Bolivia no permite que se financien investigaciones periodísticas, ¿no? Que se haga un trabajo a más detalle con relación es decir, a productos mucho más elaborados. Entonces también se apoyó con este tipo de trabajos para tener una difusión mucho más precisa, ¿no? De todo lo que está ocurriendo allá en la Amazonía. La fase 3 se refirió a buscar escenarios, ¿no? Escenarios diferentes. Y estos escenarios fueron foros, encuentros internacionales, se planteó que inclusive el Sínodo de Obispos tenga un espacio para hacer la denuncia, ¿no? Este es justamente uno de los encuentros regionales que ustedes pueden ver, en los cuales se conglomeró tanto a Bolivia, Colombia y Brasil, para que se pueda hacer un intercambio de experiencias de todo lo que ha vivido Colombia con la construcción de algunas represas y también Brasil con la construcción de otras represas. Y bueno, también era parte de potenciar el conocimiento de nuestros voceros, ¿no? De nuestras organizaciones. Estos encuentros, como les decía, fueron ya amplificados de manera, mediatizados más bien, porque esta alianza que habíamos hecho con algunos medios de comunicación nos dio la posibilidad de aperturarnos, inclusive con una agencia de noticias en Bolivia, como lo es ANF, ¿no? De hecho, esta agencia logró replicar en más de 8 medios a nivel nacional todas estas denuncias y también estos encuentros de análisis que se hacían. Estos encuentros también involucraron ya a uno de los aliados que logramos materializar, y fue la academia. De hecho, la Universidad Mayor de San Andrés, de acá de La Paz, fue a hacer y realizar exposiciones de todas las investigaciones que se habían realizado con referencia a la factibilidad o no de los proyectos Bala y Chepete. Estos expertos e investigadores proporcionaron a nuestros voceros datos técnicos, información cierta, porque la vocería también se funda en ello, ¿no? No solo en el tema testimonial, sino la vocería también se funda en contar con información cierta, veraz, que pueda ser factible de ser contrastada. Eso potencia desde luego el mensaje, ¿no? Hace mucho más difícil que sea, digamos, que no tenga credibilidad en los medios. Nuestros voceros tenían que gozar de credibilidad y esta alianza con la academia logró que estos mensajes o estas investigaciones proporcionen datos ciertos a nuestros voceros. Los escenarios, les comentaba que fueron varios. Este es otro de los encuentros que se realizó en nuestra población de acá de Bolivia. Dentro de esto se planificaban, como les decía, escenarios de encuentros regionales, que es uno de ellos los que pueden ver acá. Otro, los foros de debate y diálogo, y también los escenarios de instituciones del gobierno. Es decir, una vez que nuestros voceros tengan todas estas capacidades fortalecidas, además del conocimiento que ellos ya tenían, del manejo de la información técnica para que los gobiernos no puedan aprovechar el desconocimiento de información técnica, pues podían acudir también a instancias de gobierno o de gobiernos nacionales, nacional sobre todo. ¿Qué otras acciones se habían planeado dentro de esta estrategia? Es generar documentos. Es decir, no solo quedarnos en las investigaciones que ya eran documentos generados, desde luego, publicarlos, difundirlos, pero que además estos documentos estén combinados también con evidencia y testimonio de todo lo que se había conversado en diferentes encuentros, foros, de todas las investigaciones que se habían realizado y las vivencias que habían tenido los pobladores de los ríos aledaños a la Amazonía. Generar espacios de diálogo, es decir, no se pretendía hacer una confrontación,
pero sí se buscó con generar estos espacios para lograr llegar a entendimientos y acuerdos para que estos proyectos no avancen. Finalmente, todo esto generó desde luego una movilización, una protesta en los lugares con todas las organizaciones que se veían afectadas y los pobladores, ¿no?, que se veían afectados en los lugares aledaños a los ríos de la Amazonía. Esta alianza que se tuvo con medios, con líderes de opinión, este fortalecimiento a la vocería natural que se hizo, ¿no?, dio como resultado un muy buen impacto mediático, ¿no? Pueden ver algunas de las notas que nos hicieron justo esa ANF, que es uno de los aliados, de los mejores aliados que tuvimos en esta ocasión, que logró hacer una gran réplica en otros medios a nivel nacional en Bolivia y también internacional. Finalmente, debo decirles que estos proyectos han sido paralizados en Bolivia, ¿no? Creo que de alguna manera se ha incidido, no totalmente, por lo menos de alguna manera sí se ha incidido, porque se generó una movilización mediática con varios actores, ¿no? Con los mismos pobladores, con los líderes de opinión, con la academia, y se logró llegar a los tomadores de decisión. Por el momento estos están congelados, no se ha vuelto a hablar del tema en este nuevo gobierno, y esperemos que así esté. Esta es una experiencia que voy a compartir con ustedes, porque esto ha marcado como una enseñanza para muchas, porque nuestra estrategia actual de comunicación se basa justo en el tercero. Es decir, no habla la institución, no hablamos nosotros, porque nosotros somos solo los articuladores o los que vamos a colaborar o apoyar o generar espacios, ¿no? Pero en realidad hablan quienes son los directos involucrados, los actores, los protagonistas de los procesos sociales. Muchas gracias, Andrea. Creo que eso es todo. Si tienen alguna duda, pues predispuesta. Muchas gracias, Sandra. Creo que vamos por cuestión de tiempos, que ya nos hemos pasado bastante de los 10 minutos que estaban asignados, de 5 a 10 minutos para cada ponente. Vamos a pasar ahora a Setla, Alfredo, y después de la presentación de Alfredo ya vamos a pasar a los grupos de trabajo y vamos a ver cómo acomodamos la agenda para no expandirnos demasiado con el tiempo, ¿ok? Entonces le paso la palabra a Alfredo. Gracias. Gracias, Andrea y compañeros. Bueno, yo voy a retomar una presentación que ya la hice el año pasado, donde hablábamos un poco de lo que podríamos entender para la visibilización, ¿no? La incidencia política dentro de lo que es la Amazonía, y dentro de eso habíamos hecho algunos conceptos en particular. No sé si ven pantalla, ¿está bien? Sí. Ya. A ver, muy rápidamente, ¿cómo podríamos promover esta incidencia política de la cual estamos hablando, ¿no? Nosotros como Setla tenemos como una base fundamental la generación del conocimiento, un conocimiento constante, respaldando así nuestra acción y respaldando nuestro discurso en lo que es el dato, y transmitir este dato en un lenguaje muy sencillo en los diferentes públicos en los cuales se busca interactuar, ¿no? Nosotros buscamos promover una lectura crítica del sistema bajo lo que es este modelo capitalista que establece ganadores, perdedores, y que hoy se ha trasladado ya en los últimos años con una presencia masiva en la Amazonía a través de lo que es el capital, infraestructura, violación de derechos, y todo lo que conocemos está presente, ¿no? Y de fondo tiene la presencia de diferentes industrias extractivas, y todas estas motivadas por lo que viene a ser el capitalismo. Para poder avanzar dentro de esto, una vez generado el conocimiento, buscamos las alianzas estratégicas para que de forma conjunta podamos concretar la construcción de una narrativa que nos permita explicar lo que nosotros tenemos en datos, lo que es la vivencia de la gente que está en la zona, poder construir estas narrativas que ayuden a visibilizar
periódicamente, ¿no?, estas temáticas, sus demandas, amplificar la voz de estos actores y generar una retroalimentación buscando todo lo que vendría a ser alianzas, ¿no? Y la Amazonía es una oportunidad y para esta nosotros vemos como un recurso que se tiene partir de la comunicación emocional, ¿no? Entendiendo que este es un proceso de usar mensajes para intercambiar información, comprender e influir en los estados emocionales de la gente, buscar sensibilizar y a través de esa sensibilización sumar gente que se vaya siendo adepta a las causas, a los mensajes, a los discursos que nosotros vamos generando, ¿no? Los mensajes pueden ser estas expresiones verbales y no verbales directas en la emoción de los afectados por la arremetida que se tiene en este momento contra la Amazonía. Hay un concepto dentro de la comunicación que lo maneja Albert Mehrabian, que dice que cuando nos vemos envueltos en una situación de alta intensidad emocional, el 93% de la comunicación responde al aspecto no verbal y tan solo el 7% al verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces es lo que vemos, lo que nos lleva a emitir un juicio de valor, asumir una posición, y esto es lo que va suscitándose. Eso podría ser dentro de este concepto de la comunicación emocional. Nosotros en algún momento con el CEDLA hemos trabajado un evento y una campaña que se llamaba Amazonía, tomando la palabra Amazonía, pero haciendo una apropiación de lo mío, ¿no? Buscábamos hacer un análisis integral de la reactivación económica de la región y esta cómo incidía, a qué costo en la Amazonía, ¿no? Por ahí partimos. Entonces nosotros buscábamos llamar la atención con mostrar el efecto de esta arremetida del capitalismo sobre la Amazonía a través de estos recursos gráficos, ¿no? Acá vemos el tema del chaqueo y la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Esta cómo ha afectado a lo que es la fauna, afectó a la flora, cómo la actividad extractiva va dejando su huella en diferentes lados. Esta foto, por ejemplo, es mercurio por la explotación del oro que se da en la Amazonía de forma sostenida, sin control, entonces genera otro impacto y a partir de esto buscar llamar la atención, ¿no? ¿Cómo podríamos conectarnos estratégicamente con otros actores sociales y así llamar a la acción colectiva? Bueno, para nosotros la clave está en definir los públicos metas. Y a partir de esto se define un plan estratégico para la producción de materiales comunicacionales, que ya lo han mencionado quienes me antecedieron, ¿no? Que hay una variedad de poder hacer estos materiales, estas acciones. Y lo que hay que asegurarnos es, espero, que nuestros mensajes lleguen a los públicos de forma clara, sin ruido, ¿no? Destacar las ideas fuerza y que quede comprendido este lenguaje. Si nosotros cumplimos todo esto dentro de un proceso estratégico, lo que podemos lograr obtener es que si alguien comprendió nuestro mensaje pueda convertirse en nuestro vocero de nuestra causa. Y así sumamos gente a que vaya siendo vocero, siendo activista, tomando partido por lo que es nuestro objetivo, ¿no? Y reitero que lo estratégico es definir muy bien a nuestro público para poder llegar con la claridad de nuestro mensaje. Nosotros trabajamos mucho acá en el CEDLA con la narrativa transmedia, que se trata de la creación y difusión de un mismo tipo de contenido a través de diferentes plataformas. Nos encontramos muy introducidos en lo que es las redes sociales. Acá en Bolivia estamos casi ya un año con el tema de la pandemia y esto nos ha llevado ya la pasada gestión a poder reinventarnos en la llegada a nuestros públicos. El CEDLA tenía mucha presencia formal, directa, presencial con nuestros públicos en los diferentes espacios que generábamos el debate, pero nosotros ya con toda esta pandemia, cuarentena y demás, tuvimos que reinventarnos y generar diversos espacios para poder llegar con nuestros mensajes, podcasts, programas de radio, videos cortos, webinars y otros, donde hemos tratado de colocar la participación, nuestro aporte como dato, los estudios que se va realizando, pero también rescatando de forma directa los testimonios de las personas afectadas, de los actores, buscando siempre una validación dentro de lo que nosotros vamos señalando.
Entonces, hay muchas historias que pueden comenzar contándose una historia a través de un tweet, un Facebook, continuarlas con un video, abrir un blog especial que reúna todos estos testimonios. Son diferentes, ¿no? La narrativa transmedia te da la facilidad de poder llegar y romper ese contacto directo con la gente. Entonces, hay una serie de recursos que nos permiten poder amplificar esto, y lo bueno es que cuando participamos de esto de la narrativa transmedia y las redes sociales, siempre es posible medir el impacto, la efectividad del mensaje, porque lo que buscamos es una retroalimentación constante. Entonces, esto nos permitirá hacer ajustes a nuestro mensaje, poder comprender cómo está recibiendo el receptor, nuestros públicos, los mensajes que vamos lanzando dentro de una campaña, y esta nos ayudará a poder medir si es efectivo, si está quedando claro, si no se está generando un ruido, y lo cual pueda incidir de forma negativa en nuestra campaña, ¿no? Y ¿cuáles deben ser el diálogo a futuro? Nosotros rescatamos las alianzas de las plataformas de discusión como esta, la que tenemos en este instante, incluir a la academia de forma efectiva para seguir generando conocimiento y poner este conocimiento al servicio de la Amazonía y sus actores, y incidir en las agendas locales. Ya lo mencionaron, eso hace un instante. La clave de todo esto, y viendo los textos que nos había compartido Andrea, es que no solo es un tema de conocimiento, sino también el pasar a la acción, definir los tiempos y poder ser un poco más agresivos dentro de las campañas que vamos realizando, porque lo que debemos motivar, creo yo, es la acción. Nosotros en el CEDLA partimos de un principio que lo tenemos a lo largo de nuestros 36 años de vida institucional, es que el CEDLA genera conocimiento al servicio de los trabajadores, y bajo esa lógica es que nuestro aporte viene ahí, generar conocimiento y también pasar a la difusión para que sean los afectados, trabajadores, indígenas, quienes se apropien de este mensaje y les pueda servir de elementos para lograr sus reivindicaciones y poder lograr esta acción que se quiere sobre lo que es la Amazonía. Tenía eso para compartir, Andrea, compañeros, y seguro que ya en el debate vamos a poder aportar algo más. ¿Sí? Gracias.